por esta invitación. El día de hoy, como en otras oportunidades, vamos a hablar sobre trasplante cardíaco pediátrico, la experiencia del INCOR, no solamente la experiencia del servicio de cirugía de cardiopatría, sino de toda la institución, porque trasplante cardíaco es de la institución, del INCOR, ¿no? Bueno, acá solamente para mostrarles la foto que ya anteriormente también les habían mostrado los pioneros de la cirugía cardíaca. Está el doctor Christian Barnard, el doctor De Becke y el doctor Kantrowitz, que es el primer cirujano que hizo trasplante cardíaco pediátrico, días después de que el doctor Barnard hizo el primer trasplante a nivel mundial. Es un poco las indicaciones en pediatría del trasplante cardíaco. En pediatría las indicaciones van generalmente de acuerdo a la evaluación clínica del paciente. Es difícil realizar parámetros de laboratorio en pacientes menores. Entonces, la mayor cantidad de veces el diagnóstico es clínico y aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida de menos de 2 años, aquellos pacientes que la calidad de vida es inaceptable, con pobre crecimiento o pobre desarrollo, son aquellos candidatos a trasplante cardíaco. Obviamente, aquellos pacientes, si son pacientes con cardiopatía congénitas, que no sean tributarios de algún tipo de cirugía o que el tratamiento médico se haya optimizado al máximo. Aquellos pacientes son los que son candidatos a trasplante cardíaco. Obviamente hay algunas restricciones, como la edad gestacional del paciente. El paciente tiene que ser mayor de 36 semanas y mayor de 2 kilos de peso. Obviamente en cardiopatría, donde tenemos varias cardiopatías congénitas y asociadas a ellas varios síndromes genéticos, cromosómicos, entonces a veces es un poco difícil la decisión porque también entra ahí ya condiciones éticas para la realización del trasplante cardíaco y sobre todo en nuestra realidad donde el donante en general para los trasplantes es muy bajo y más aún en pacientes pediátricos. La cantidad de donantes es muy bajo, es muy limitada. Bueno, y en cardiopatría hay ciertas particularidades, a diferencia de cirugía cardíaca de adultos, que hacen que esta sea un poco más complicada, porque existen problemas anatómicos, de tamaño, de cirugías previas que pueden tener estos pacientes y que pueden dificultar el proceso de trasplante. Por ejemplo, hay en cardiopatías congénitas diferentes anomalías que nosotros tenemos que evaluar para realizar el trasplante, porque hay pacientes que pueden estar con anomalías de venas pulmonares, pueden estar con situs solitus, situs inversus, dextrocardias. Entonces todo eso se tiene que evaluar porque cuando nosotros conseguimos un donante, el corazón es un corazón normal, no es un donante con corazón con cardiopatía. Entonces nosotros tenemos que adecuar la anatomía del donante al del receptor, que sí se hace, ¿no? El otro problema es, como ya les decía, por la escasez de donantes, utilizamos donantes de diferentes pesos y diferentes edades para los pequeños. Entonces hay una desproporción en cuanto a peso y anatómica en cuanto a los vasos sanguíneos que nosotros vamos a anastomosar. Y lo otro es que muchos pacientes que son candidatos a trasplante, que tienen cardiopatía congénita, tienen cirugías previas. Eso aumenta el riesgo de sangrado y en general del riesgo en estos pacientes. Acá les he traído una foto que no es nuestra, pero sí hay cierta relación del último trasplante que hicimos, que más adelante les vamos a comentar, del tamaño del corazón. Un poco de estadísticas a nivel mundial. A nivel mundial se realizan entre unos 500 trasplantes cardíacos pediátricos. Es entre 10 a 15% de todos los trasplantes en general, de trasplantes pediátricos. No es mucha la frecuencia. Estos son los centros. Obviamente los americanos siempre son los que realizaban más trasplantes cardíacos pediátricos. Ahora últimamente los europeos están casi al mismo nivel.
En esta presentación les pongo cuánto es la relación en cuanto al peso donante-receptor. La mayor cantidad de trasplantes pediátricos se sitúa entre 1 a 2, o sea, el peso del donante, lo más frecuentemente que se trasplanta es casi 2 veces el peso del receptor, pero sin embargo sí se puede tolerar mucho más allá de 2 veces el peso, inclusive hasta 4 veces el peso del receptor cuando es un caso de urgencia, porque obviamente no hay disponibilidad de donantes pediátricos. Y acá tenemos en el mundo, cada vez se está usando más la asistencia ventricular previa al trasplante, porque obviamente dejan mejores condiciones al paciente para el trasplante. El ECMO no es una indicación para previo al trasplante, entonces la indicación es la asistencia ventricular. El ECMO, bueno, te puede salvar y mejorar por una semana las condiciones del paciente, pero siempre tienes que tener asistencia ventricular para hacer el siguiente paso, porque obviamente los pacientes en lista de espera pediátricos, su lista de espera es muy prolongada. Y acá vemos lo que a diferencia de trasplante de adultos, se nota que no hay diferencia en género en la sobrevida de los pacientes pediátricos. Hombre o mujer, la sobrevida sigue siendo la misma, a diferencia en pacientes adultos, que la sobrevida en mujeres es un poco menor, ¿no? La relación del sexo del donante y el receptor, ¿no? Si es hombre, mujer, mujer, hombre, igual la sobrevida sigue siendo la misma, no hay relación significativa en cuanto a eso. En general, aquellos pacientes que son trasplantados menos de un año tienen mayor sobrevida que aquellos pacientes que son trasplantados a mayor edad. Puede llegar la sobrevida en media en pacientes trasplantados menores de un año de hasta 22 años. Es una sobrevida alta. Mientras menos edad tenga el paciente al momento del trasplante, la sobrevida es mayor. Esto es un poco lo que la estadística. Ahora vamos a hablar de la técnica quirúrgica para refrescar. Nosotros acá en el INCOR utilizamos la técnica bicabal. Ya no usamos la técnica bilateral, que fue la primera técnica que se empleó para el trasplante cardíaco, porque se nos acomoda un poquito más, tenemos más hábitos, nos hemos entrenado en esa técnica, ¿no? Realiza en sala de operaciones, acá está el equipo realizando el trasplante. Dos técnicas que de manera gráfica les voy a comentar. Bueno, este es un corazón normal. Todos los vasos sanguíneos, la cava superior, la cava inferior, este es el receptor, la arteria aorta, la arteria pulmonar, izquierda, como ustedes ven al fondo, quedan como un CAF donde drenan las 4 venas pulmonares. Así queda el campo operatorio después de sacar el corazón enfermo del receptor. Y sobre esto vamos nosotros a implantar el corazón del donante. Mostrando la técnica, ahí vemos cómo aproximamos la aurícula izquierda del donante con la aurícula izquierda del receptor. La anastomosis de las 2 aurículas. Bueno, en este gráfico continúa con la cava inferior. Nosotros en nuestra técnica continuamos, después de haber terminado de unir las 2 aurículas izquierdas, continuamos con la arteria aorta, seguida por la arteria pulmonar. Y después continuamos con la cava inferior y terminamos con la cava superior. La anastomosis después del trasplante cardíaco. Esta es la técnica de manera sencilla explicada, ¿no? Ahora vamos a hablar de la experiencia en INCOR. ¿Cuáles son nuestros pacientes que hemos operado, todas las características de aquellos pacientes y la evolución que ellos han tenido en el INCOR? Nosotros en el servicio de cardiopatría hemos hecho 8 trasplantes pediátricos. Hay que recordarles que en el servicio de cardiopatría se operan todos aquellos pacientes que son de 14 a menos años.
por eso en esta lista están aquellos pacientes que tienen 14 menos años. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Trasplante considera pediátricos a aquellos menores de 18 años. En este caso tenemos 2 pacientes en ese rango, mayores de 14 años, que están siendo evolucionados en cirugía cardíaca adultos. Pero no les he colocado acá porque esta es la experiencia del servicio de cardiopatría, son aquellos pacientes que tienen menores de 14 años. Nosotros comenzamos a hacer trasplante cardíaco un año después de que comenzamos a hacer el trasplante cardíaco en adultos, o sea, el año 2011. Un paciente de 13 años masculino, de 42 kilos de peso, una cardiopatía dilatada. Acá ven las características, que es el paciente de mayor edad. El paciente de menor edad, es el último paciente que hemos trasplantado, es una niña de 5 años, igual con una cardiopatía hipertrófica. Ese es el rango de peso que hemos realizado. La mayoría ha sido grupo O positivo, solamente hemos tenido un grupo B positivo. En cuanto a las serológicas, hemos tenido la mayoría con presencia de citomegalovirus, algunos Epstein-Barr, y ahí tienen las presiones medias y las resistencias pulmonares, algunos con resistencias bajas, otras como el paciente número 4 que tenía resistencias altas, y también hay otro paciente, la penúltima, que tenía muy altas las resistencias, así que no estuvo incluido en la lista de espera. Se le dio tratamiento vasodilatador y luego, con un nuevo cateterismo, se evaluó que había esa resistencia bajado y fue incluido en lista de espera y posteriormente trasplantada. Características del donante. Como ustedes saben, algunos donantes son de Lima, la mayoría, pero hay algunos donantes que son de provincias, porque obviamente la necesidad de un paciente pediátrico de conseguir un donante es cada vez más difícil y hemos tenido que ir a provincias a conseguir los donantes, a pesar del riesgo del tiempo de isquemia que se incrementa cuando uno va a provincia a realizar el proceso. Bueno, acá tiene la característica de los donantes. Hemos tenido donantes de menor edad, de 2 años, es el donante que tuvimos en el último paciente, que trasplantamos a una paciente de 5 años. Y la de mayor edad es una paciente ya adulta de 46 años que tuvimos que hacer el trasplante a una niña de 13 años porque esta niña estaba en urgencia 0. Estaba hospitalizada, estaba dependiente de inotrópicos y tuvimos que hacer uso de un donante marginal en cuanto a edad y en cuanto a peso, como ya veremos en un momento cuál es la diferencia en el radio de peso. Mostré en los gráficos, pero este es el campo, como se ve al fondo, tú ves el CAF, donde drenan las 4 venas pulmonares y los vasos sanguíneos. Acá nosotros hacemos el implante del corazón del donante. Bueno, esta es una imagen que no es nuestra, pero que sí es semejante al último trasplante que tuvimos de ese paciente de 5 años que lo tuvimos que trasplantar un corazón de un donante que apareció de 2 años. Aunque con relación del peso era casi similar, pero por edad era un donante menor, ¿no? Y casi se veía en nuestras manos así, como esa imagen. Y estos son los resultados de nuestros pacientes, ¿no? Como les había comentado, hay un paciente que la relación donante-peso, donante-receptor en cuanto a peso fue de 3.57, casi 4 veces. ¿Por qué? Este paciente era una paciente que estaba en urgencia 0 y no teníamos disponibilidad de un donante que sea de menor peso, porque los donantes pediátricos son muy escasos. ¿Ya? Esta paciente estuvo en lista de espera 61 días. Tenemos pacientes también que hemos tenido en lista de espera hasta 240 días, como la última paciente, o sea, 8 meses estaban en lista de espera. Pero hemos tenido pacientes que han estado 19 meses en lista de espera y no hemos podido conseguir un donante. Felizmente, esta paciente que estuvo 19 meses en lista de espera, se optimizó el tratamiento y salió en lista de espera, pero salió en lista de espera porque mejoró su condición clínica. Pero estuvo 19 meses en lista de espera. Después, al tercer mes, volvió a estar en lista de espera y fue trasplantada.
Acá tenemos también la relación del tiempo de isquemia fría. La isquemia fría es el tiempo que clampamos el corazón, enfriamos el corazón, lo retiramos del donante y lo llevamos hacia el receptor y comienza a latir. Todo ese tiempo es el tiempo de isquemia fría. Tenemos tiempos prolongados porque hemos tenido bastantes pacientes o dos pacientes que han sido de provincias, ¿no? Como ustedes verán, tenemos un paciente que tiene 321 minutos de isquemia fría, que es más de 4 horas. Y tenemos otro paciente, la que menor tiempo fue 141 minutos, un poco más de 2 horas, ¿no? Como les decía, la técnica fue la técnica bicabal. Sin embargo, acá también hay que hacer varias observaciones, porque en un par de pacientes hemos tenido que ampliar la anatomía de la vena cava inferior porque no, por el continente, la gran dilatación del receptor al retirar el corazón y el colocar el corazón del donante, no coincidía la vena cava inferior con la del receptor, entonces tuvimos que ampliarlo porque faltaba un espacio, faltaba tejido, como nosotros decimos, y tuvimos que ampliar en un caso con parche pericardio bovino, en otro caso con un tubo de Dacron para que pueda anatomizar las venas cavas del donante con el receptor. Entonces, esos problemas anatómicos hemos tenido. También hemos tenido, como en el último caso, en este paciente que se trasplantó de una donante de 2 años a un receptor de 5 años, que la desproporción del tamaño en las venas cavas superiores, que hacía como una estrechez, pero era el tamaño de la vena cava del donante que era más pequeña que del receptor. Y hizo un síndrome de vena cava leve, ¿no?, en el postoperatorio, que después felizmente remitió. Bueno, en cuanto a las complicaciones perioperatorias, hemos tenido pacientes que han tenido falla ventricular derecha, muchos pacientes. Hemos tenido pacientes que han tenido hemorragia digestiva baja. Hemos tenido pacientes con disfunción biventricular. En este caso, de este paciente que tuvo disfunción biventricular, nosotros en cardiopatía tenemos habituado en estos pacientes que hacen disfunción ventricular dejar el tórax abierto, como una forma de proteger ese miocardio que está aturdido. Y después fue cerrado el tórax con éxito, ¿no?, sin aumentar el riesgo de infecciones. Hemos tenido también hipertensión pulmonar, porque hemos usado Hilopros, hemos tenido falla ventricular derecha, hemos tenido una falla ventricular derecha en el último paciente con hemorragia subdural, paciente que había hecho convulsiones y había sido por hemorragia subdural, que después ya le voy a comentar cuál es la evolución. En cuanto a vasodilatores pulmonares, el primer paciente obviamente utilizaron lo que teníamos en ese momento, que fue en el año 2011, nitroprusiato y milrinone. Bueno, milrinone no teníamos, sino que los intensivistas se aprovisionaron de algún lugar y usaron milrinone acá en la institución. Luego lo que siempre usamos es lo que usaban también adultos, que es Hilopros, ¿no? Hasta el último paciente del año pasado, justamente que a finales del año pasado se trasplantó y tuvimos en un paciente que tenía hipertensión pulmonar severa y tuvimos la necesidad de usar óxido nítrico. Felizmente fue una excusa para que de forma de emergencia nos aprovisionaran óxido nítrico, y así como que se introdujo el óxido nítrico acá en la institución y ahora lo estamos usando tanto en cirugía de adultos y de niños. Bueno, la estancia hospitalaria hemos tenido estancias cortas desde 8 días hasta estancia en la UCI de 13 días y en general la estancia hospitalaria desde 13 días hasta 50 días. O sea, el primer trasplante que se hizo, bueno, por seguramente exceso de cuidados, estuvo 50 días hospitalizado. Y acá vamos a hablar sobre las complicaciones tardías. Pacientes que en el seguimiento han hecho complicaciones, tenemos 2 pacientes que han hecho rechazo. El primer paciente hizo un rechazo 1R, y ahora también está en seguimiento y tiene diagnóstico de prediabetes. El segundo paciente hizo una infección severa por citomegalovirus. Tuvimos que usar varios fármacos, inclusive un fármaco que no teníamos disponible a nivel acá en el país, tuvimos que importarlo de Argentina. Se usó y se controló, pero sin embargo ha recurrido y ha hecho una retinitis por citomegalovirus que le ha dejado con ceguera de ese ojo. Y también está con diagnóstico de prediabetes. Hemos tenido pacientes también con TBC pleural, hemos tenido el siguiente paciente también con TBC miliar, tenemos un paciente con una artritis séptica de mano izquierda y que también tuvo otra complicación severa que fue un pseudoaneurisma de
de la aorta ascendente, en la zona de la anastomosis de la aorta del donante receptor, que ya fue tratado felizmente exitosamente. Tenemos otro paciente también que nuevamente ha hecho tuberculosis pulmonar, rechazo 3R, mixto y persiste todavía con hipertensión pulmonar. Este paciente todavía está con una disfunción del ventrículo y está en seguimiento todavía por nuestro servicio. Una paciente que ya había estado anteriormente en seguimiento, en lista de espera, una paciente que había abandonado el procedimiento, se le retiró de lista de espera y tuvo un tiempo largo esperando reintegrarse a la lista de espera, se volvió a colocar, se volvió a trasplantar, pero las condiciones de la hipertensión pulmonar siguen siendo todavía altas. Y la última paciente, que les había comentado que había hecho convulsión en el postoperatorio inmediato, se le hizo tomografía, se le hizo su examen y se le diagnosticaba absceso cerebral por toxoplasma, ¿no? Igual está en tratamiento, felizmente está estable, está controlada. Y acá un poco para ver las imágenes del paciente en el peretrasplante, con disfunción severa, ventricular, insuficiencia de las válvulas. Y acá vemos el paciente ya post-trasplantado. Este es nuestro segundo caso del paciente en el servicio, en el 2014. La niña de 5 años, como usted ve, una gran cardiomegalia, y después de la cirugía, el corazón de él ya trasplantado. Una gran diferencia de contenido con el continente, porque el continente es muy grande. Acá tuvimos que, esta es la niña que les comenté que había una desproporción de la cava superior. También se le hizo durante la técnica quirúrgica una aplicatura del pericardio para que disminuyera el continente, porque era mucho espacio muerto que podría ser llenado por un líquido por derrame, ¿no? En el cateterismo se observó, como ustedes ven, en la parte superior es la cava del receptor, la cava nativa, y en la parte inferior es la cava del donante. Hay una desproporción de tamaño que hizo transitoriamente un síndrome de vena cava superior. Y al otro lado vemos el paciente, como ustedes ven, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar hay como una bolita, ¿no?, de contraste. Ese es un pseudoaneurisma. Es el pseudoaneurisma que les comenté, es una complicación severa de este paciente que ha tenido, es el primer caso, y son pocos casos en verdad reportados en el mundo que sucede en pacientes pediátricos, ¿no? Y este paciente se le trató en el servicio, ustedes ven ahí por hemodinámica, ahí ven el pseudoaneurisma justamente colocado en la zona de la anastomosis de la aorta del donante con la aorta del receptor. Es un pseudoaneurisma que ha ido creciendo en el tiempo, por eso que se tenía que hacer el procedimiento correctivo. ¿Y cuál fue? Y se selló ese pseudoaneurisma y el paciente, como ustedes ven, está sellado con 0 fugas. Este procedimiento se realizó el día de ayer con éxito, acá en el servicio por los hemodinamistas del servicio. Este es otro paciente, igual, vamos a ver cómo está la disfunción severa cardíaca, pretrasplante y posttrasplante, con una función normal. Bueno, en América, esta es la sobrevida al año de todos los pacientes. Bueno, esta es una revisión ya de hace un par de años, donde la sobrevida estaba entre 65 y 80% de todos los centros, ¿no?, tanto en Colombia, en Brasil o en Argentina, que tienen casos reportados, la sobrevida de trasplantes pediátricos. La curva nuestra de hasta el año 2016, donde la sobrevida era del 84.7%, que es comparable con la sobrevida o los datos europeos o americanos, ¿no? Para hacer un resumen de los pacientes que hemos tenido en lista de espera y aquellos que hemos trasplantado, hemos tenido en lista de espera pacientes con cardiopatía congénita y aquellos pacientes con sin cardiopatía congénita. Los pacientes que hemos tenido en lista de espera con cardiopatía congénita, todos han fallecido.
por el tiempo de espera y porque no tenemos asistencia ventricular para esos pacientes. Todos han fallecido. Aquellos pacientes que hemos trasplantado han sido aquellos pacientes que no han sido cardiópatas, congénitos. Bueno, hemos tenido en todos los pacientes de lista de espera, hemos tenido 11 pacientes, de los cuales 8 se han trasplantado, han fallecido 3 en lista de espera y han sido retirados 2. Han sido retirados 2, pero han vuelto a la lista de espera y han sido trasplantados. Por eso que la suma es 11 nada más. El tiempo de espera mínimo ha sido 11 días y máximo 240 días de aquellos pacientes que se han trasplantado, pero ha habido un paciente que ha tenido 19 meses en lista de espera, que felizmente se retiró de lista de espera porque había mejorado la condición clínica que les comenté, y que 3 meses después había reingresado a lista y fue trasplantada. La sobrevida del servicio al año es del 100%. Y el servicio, obviamente, para iniciar el trasplante cardíaco, hemos realizado cirugía experimental tanto con cerditos, todo el servicio ha participado desde el año 2007, que comenzó cuando yo era residente, comenzamos a hacer cirugía experimental hasta el 2008, 9, 10, hasta el día que comenzamos a hacer el trasplante cardíaco acá en el INCOR. Cirugía experimental en trasplante cardiopulmonar con el apoyo del doctor Bertolotti, argentino que hace trasplante cardiopulmonar, y el doctor José Palacios también, que estamos haciendo el trabajo y hacer la experiencia para la posibilidad de hacer el trasplante cardiopulmonar acá en el INCOR. Todo procedimiento que tiene éxito y queremos mantenerlo así, necesita un equipo multidisciplinario, ¿no? Cirujanos, cardiólogos, hemodinamistas, enfermeras. Acá falta anestesiólogos, la doctora Castillo, si no está por ahí, va a reclamarnos. Obviamente todos participan y todos colaboran para la mejoría de nuestros pacientes y el éxito de todos nuestros procedimientos. Bueno, acá quiero compartirle además este video de un paciente. A la licenciada, ¿Tiene audio? a los técnicos de salud, especialmente del INCOR, ¿Hay audio? por haber trasplantado a mi hijo y darle una nueva oportunidad de vida. Agradezco al grupo del INCOR ¿Puede poner el audio? ¿Sí? de salud que el INCOR quiere cantar una canción. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres el INCOR querido que me ha trasplantado y he vuelto a nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres el INCOR querido que me ha trasplantado y he vuelto a nacer. Bueno, muchas gracias.